Estamos hablando sobre el ambiente para hacer negocios en El Salvador y cómo esto se ha venido deteriorando. Y terminábamos al final del bloque anterior, Pedro, diciendo que el problema de El Salvador es económico, en cuanto a que no crecemos, en cuanto a que necesitamos empleos, necesitamos más ingresos, la población, necesitamos más ingresos para el fisco y todo. Pero decíamos que esto pasa por resolver problemas políticos, ¿verdad? Y dentro del indicador de Doing Business hay varios elementos que hablan de la corrupción, que habla de la institucionalidad, de cómo se evalúan los políticos, etcétera. ¿Cuáles son los elementos más importantes que nos podría dar al respecto que trata el indicador y que además deberíamos estar mejorando, pues? Sí, indudablemente el desempeño del factor político es muy importante para poder hacer las reformas adecuadas que pasan por la Asamblea Legislativa, la implementación de esas leyes a través del Ejecutivo y que esas leyes estén dentro del gran acuerdo de la Constitución de El Salvador que lo hace la Corte Suprema de Justicia. Ahora, lo que tenemos en El Salvador es que eso se ha vuelto en una tranca hacia el crecimiento porque las discusiones no han estado orientadas en los factores fundamentales que le hacen la vida más fácil a los salvadoreños o la vida más fácil a los empresarios, ¿verdad? Y entonces eso nos ha complicado. Yo quisiera mencionar tal vez un indicador que nos muestra el deterioro que ha habido en la clase política del país. Cuando agarramos estos indicadores que hacen estas instituciones globales y nos comparan con todos los países del mundo, ¿verdad? Por ejemplo, la confianza pública en los políticos. En el 2009 estábamos ocupando la posición 87, ¿verdad? En ese ranking de países. En el 2011 se retrocedió y pasamos a ocupar el lugar 127 entre todas las naciones. Entonces ahí nos muestra que la sociedad está desconfiando de los políticos y aceleradamente. Pero es importante tener en cuenta que después de la delincuencia, que es bien alta y que todos reconocemos el grave efecto que tiene en la economía y en la vida de nosotros, y es la desconfianza en los políticos, el otro indicador que aparece más deteriorado. Es decir, que después de los delincuentes, los salvadoreños evalúan mal esa confianza con el trabajo que están haciendo los políticos. Entonces ahí nos lleva a un gran desafío de qué debemos de hacer como sociedad, ¿verdad? Y cómo podemos mejorar este problema porque nos está afectando también la eficiencia en el marco jurídico, ¿verdad? Cómo se resuelven los problemas jurídicos en el país y esto también nos ha llevado a retrocesos de la posición 115 a nivel global. Entonces, en FUSADES, con otro grupo de profesionales y académicos, se ha pensado por años de cómo dar un mejor aporte. Y en esa dirección se ha creado una iniciativa, la Iniciativa para la Competitividad, en donde tenemos actualmente 130 profesionales que están trabajando en 4 mesas, que de alguna manera Waldo describía desde el enfoque económico como clave, ¿verdad? El tema de la infraestructura, ¿verdad? Que es fundamental para bajar los negocios, para bajar el costo de hacer negocios en el país, el tema de los trámites, que es importante para facilitar el hacer negocios en el país, el tema importantísimo, la educación, ¿verdad? La educación, sin educación no podemos crecer, así como también el tema de las exportaciones y la atracción de inversiones. En ese marco hay 130 personas distribuidas en las 4 mesas. Entonces esa es una red nacional y es una red de salvadoreños que llegan a ponerse de acuerdo en soluciones y es una red de salvadoreños que reconocen que este país necesita acuerdos y necesitan ponernos de acuerdo con el sector público para echar a andar una agenda de acciones concretas que permitan mejorar cada una de esas áreas. Y es ahí donde estamos trabajando, para mostrar una idea del esfuerzo que estamos haciendo y que en unos días más vamos a hacer público todas estas acciones y este acuerdo de 130 profesionales, podemos agarrar Puerto La Unión. Puerto La Unión lleva 2 legislaturas en Asamblea Legislativa que no ha sido posible todavía concesionarlo. Tenemos una inversión de 200 millones, una población en el oriente del país frustrada de tener un puerto con una baja operación, pero Puerto La Unión puede ser un polo de desarrollo, ¿verdad? Nos hemos puesto de acuerdo en la mesa de exportaciones y atracción de inversiones que podemos crear una zona económica especial alrededor del puerto. Pero para eso necesitamos que el puerto sea concesionado y que lo gerencie una empresa líder global, porque es un puerto que está concebido para operar globalmente y necesita
el desarrollo de Honduras y ser una fuente también de salida y atracción de mercaderías de Nicaragua, y necesitamos ponerle producción de bienes. Entonces, para eso podemos atraer inversiones alrededor del puerto, y esas inversiones pueden producir bienes y servicios, y ese puerto va a mover carga por las fábricas que están en la zona económica especial alrededor del puerto. Hay mucha mercadería de Honduras que va para el Pacífico, pero por las dificultades de puertos en el Pacífico se van por el Atlántico y van a dar la vuelta por Panamá. Si tenemos este puerto operando de manera eficiente, esa mercadería va a salir por el Pacífico y se va a ir a los mercados del Pacífico de Asia. Pero nosotros estamos desaprovechando esa oportunidad, y ahí viene el tema de que concesionar de la manera más óptima Puerto La Unión abre el espacio para crear una zona económica especial en el Puerto La Unión, abre un espacio para poder conectar Puerto La Unión con el aeropuerto internacional. Ahí necesitamos ampliar la carretera para poder hacer ese tráfico de bienes de la manera más eficiente y el transporte de las personas. Eso encaja de manera directa con el FOMilenio 2, ¿verdad? Hay muchos proyectos que pueden estar vinculados a esa conectividad, y podemos agarrar el aeropuerto. El aeropuerto también tiene amplias zonas extraportuarias que están subutilizadas. Tenemos el ejemplo ícono de Aeroman, una empresa global, le damos mantenimiento a aviones en todo el mundo. Los salvadoreños jóvenes se emplean en Aeroman, y es una de las empresas que tiene mejores calificaciones de la calidad del servicio por empresas usuarias globales de los servicios que dan los salvadoreños en Aeroman. Entonces, la capacidad de los salvadoreños es muy grande, y lo que tenemos es que alinearnos como sociedad y aprovechar esas oportunidades. Es en esa dirección es que estamos trabajando en Iniciativa para la Competitividad. Estamos buscando cómo crear oportunidades, cómo poder crear oportunidades para los salvadoreños y cómo entusiasmar al país. Tenemos esas áreas, y ahí también doña Nena ha sido nuestra líder en la mesa de trámites y ha tenido un buen aporte para poner de acuerdo a muchas instituciones en acciones concretas que deben de mejorarse, ¿verdad? Yo creo que ahí doña Nena... Ahí quizás lo importante es decir que no en todos estamos trabajando por aparte, y no en todas las instituciones de gobierno falta liderazgo. Porque sí quisiera decir que en la mesa de tramitología, desde un inicio nos estamos sentando distintas gremiales, pero también organizaciones internacionales como la AID, y también la oficina de e-regulations de la UNCTAD, que está debajo de la Secretaría Técnica de la Presidencia, y estamos trabajando con PROESA, con el Viceministerio de Comercio. O sea que sí nos podemos poner de acuerdo, y sí hay interés en mejorar. Y de hecho el Ministerio de Comercio, el Viceministerio de Comercio está presentando en estos días la iniciativa que ellos tienen de emprende tu idea, emprende tu negocio, tu empresa, y con muy buenas ideas para la reducción de trámites. O sea, pero la cuestión es que necesitamos una coordinación. Fíjate que hemos descubierto en estas mesas que hay muchos esfuerzos que están haciendo las distintas organizaciones, las instituciones de gobierno, para bajar los trámites. Pero también hemos descubierto que dentro de las mismas distintas organizaciones o oficinas del gobierno desconocen lo que se está haciendo. Y hay veces también que hemos descubierto que estando en el mismo techo, hay dos programas trabajando para hacer lo mismo. Entonces lo que estamos tratando de hacer es ponernos de acuerdo en lo que está haciendo cada quien, para que solo lo hagamos una vez y no lo repitamos. Y la otra cuestión es para que lo conozcamos, no solamente entre las instituciones de gobierno, sino entre los empresarios y las instituciones de gobierno. Y también poderlo permear para que nosotros también entendamos cuáles son los arreglos que se están haciendo. De hecho, hemos descubierto que hay una oficina que se llama e-regulations. Ellos han identificado toditos los pasos que hay que hacer para distintos trámites. Y te puedes decir, ahí estás en el e-regulations, en la página web, puedes ver el número, qué es lo que tenés que llevar para cuando vas a hacer algún trámite, y te dice que no le vayan a pedir más que esto. Y te da inclusive con quién te puedes quejar si te piden más que eso, más documentos. Pero eso lo desconocemos nosotros.
Entonces, antes de irnos a una oficina, hacer una transacción en una oficina, si no sabemos qué hacer, nos podríamos meter ahí para saber qué tenemos que llevar, pero no lo dan a conocer. Y no lo van a conocer ni siquiera dentro de las oficinas de gobierno. Creo que el esfuerzo ha sido bueno, ha estado también el gobierno de los Estados Unidos, sobre todo el Departamento de Comercio, ellos tienen mucho interés en que esto funcione para evitar que nuestra mercadería que llegue a Estados Unidos tenga problemas al llegar y también para poder hacer un mejor uso del acuerdo del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, que se ha podido aprovechar pero muy poco justamente por la falta de información o la falta de facilitación de trámites. En esto de la facilitación de trámites nada más quiero decir que la apuesta también es ayudar al sector informal a hacerse formal, pero no solamente es que se haga formal, que es lo que quiere el Viceministerio de Economía, sino también que se pueda mantener formal, porque hay un montón de requisitos que una vez que te volvés formal tenés que cumplir. Tenés que ir al Seguro Social, tenés que ir al Ministerio de Hacienda, tenés que ir a distintas dependencias todos los meses a hacer un trámite, y los micro y pequeños empresarios no tienen suficiente ni personal, ni conocimiento, ni la plata para estar pagando esos gastos excesivos. Entonces lo que hay que hacer es facilitar también la tramitación de los distintos trámites, valga la redundancia, para que esas empresas, lejos de decir, no, demasiados papeles, digan, hombre, me voy a hacer formal porque ser formal me beneficia, digamos así. Entonces, tenemos que trabajar más juntos, tenemos que saber identificar dónde están los problemas que tenemos, tratar de mejorar, crear la confianza que se necesita. Solo quisiera decir algo que es importante. Viene el Formilenio 2, tú lo acabas de decir, Pedro, y preocupa que el Formilenio 2, por lo menos para el Formilenio 1, uno de los requisitos era mejorar los indicadores. ¿Qué va a pasar con Formilenio 2? ¿Nos van a exigir que estos indicadores mejoren o que pasemos la gran mayoría de los indicadores? ¿Cómo vamos a hacer? Entonces la apuesta inclusive del líder que estamos hablando o de los líderes debería de ser también ver qué podemos hacer para poder obtener el Formilenio 2 sin tanto problema. A la vuelta, Waldo, de los comerciales, veamos sobre la tramitología. Okay. O sea, ¿ha mejorado esto? ¿Ha empeorado? ¿Qué podemos hacer, verdad? No nos cambie. En un momento estamos de nuevo con 361 grados.